vida es corta, ten una aventura. La vida es corta, ten una aventura. Este fue el eslogan que utilizó una página web llamada Ashley Madison, que invitaba a millones de hombres y mujeres a encontrar un amante en el mundo. Este sitio web, que fue fundado en 2002, era un portal en donde los usuarios podían subir su perfil, sus datos personales, su foto, sus cuentas bancarias, para encontrar alrededor de su vivienda, alrededor de la zona donde vivían, un amante. Era un sitio para personas casadas. La plataforma se extendió por varios países y fíjense que confesó que en su pleno auge llegó a tener 37 millones de usuarios. 37 millones de usuarios. Claro, por supuesto, la página prometía confidencialidad absoluta, estándares más altos de seguridad, discreción de todos los datos personales, pero el 2015, adivine qué pasó. Unos hackers hackearon el sistema y amenazaron con subir esta información al sitio web. Y eso fue lo que ocurrió en el 2015. Los datos de millones de personas, hombres, mujeres, sus fotografías, sus direcciones, sus correos electrónicos, todo dando vuelta en el Internet. Todos. Estados Unidos, que era el principal mercado, se filtró muchos nombres. Hombres comunes y corrientes, vecinos, pero también celebridades, políticos. ¿Y saben qué más? ¿Qué se les ocurre? Pastores de iglesias. Habían contratado este servicio. Esto trajo una bomba a muchos sectores. Provocó la ruptura de millones de matrimonios, pero quizás el caso más trágico fue el de un pastor muy prominente, profesor del seminario de Nueva Orleans, muy conocido, que frente a la disciplina de su iglesia terminó suicidándose. Muchos discutían este caso de esta página y se preguntaba, ¿realmente puede considerarse esto infidelidad o adulterio? ¿Realmente se puede considerar esto adulterio? Porque se dieron cuenta después que millones de personas interactuaban con perfiles falsos creados por la propia compañía. Yo le pregunto a usted, si una de esas personas interactuó con un perfil falso, ¿se puede considerar eso adulterio? ¿Qué opina usted? Bueno, esta pregunta, hermano, va a ser contestada de forma sucinta y clara, concisa por nuestro Señor Jesucristo en este sermón. Y la idea principal que compartíamos ayer era, Iglesia de Cristo, recuerda que la pureza que Dios demanda comienza en el corazón. Comienza en el corazón y exige una guerra radical contra el pecado. El título de este sermón es Un pecado profundo, una lucha radical. Un pecado profundo y una lucha radical. Hermanos, los niños van a tener que dibujar a ellos mismos luchando contra su pecado. Y ya me atrevo a dar estas instrucciones porque me han sorprendido sus dibujos. Y vamos a estudiar este sermón en 3 encabezados. El primero, una pureza radical, del versículo 27 y 28. Una pureza radical. La ley exige una pureza radical. El segundo encabezado es un cumplimiento radical. Un cumplimiento radical. Y el tercer encabezado y último, una guerra radical, del versículo 29 y 30. Así que les ruego, les exhorto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tengan totalmente atentos sus mentes, sus corazones, para que seamos edificados por el Señor. Amén. Vamos con nuestro primer encabezado, una pureza radical. Recordemos el contexto de nuestro sermón del monte. El Señor estaba dando su sermón y habíamos dicho semanas anteriores que seguramente habían 2 grupos. Aquellos que estaban queriendo que nuestro Señor Jesucristo aboliera la ley de Moisés.
Y por otro lado estaba aquel grupo que decía tener un respeto por la ley, pero habían reducido o ablandado su exigencia moral. Habíamos dicho que este grupo, este segundo grupo que reducía la exigencia moral de la ley, eran los escribas y fariseos. Ellos concebían la ley solamente en términos de actos externos, de reglas de conducta. Su aplicación solamente restringía la conducta. Así que vimos la semana pasada que el no matar, para ellos solamente restringía el acto del asesinato físico. ¿Se acuerdan de eso, no? Semana pasada, amén. Pero nuestro Señor Jesucristo, como decía el pastor Mauricio, Él vino a cumplir la ley. Y una de esas formas en donde el Señor cumplió la ley fue explicándonos la ley. Amén. Él fue el verdadero intérprete de la ley. Y a lo largo del capítulo 5 nos va a dar 6 interpretaciones correctas de la ley. Así que este no matar, nos decía el Señor, no tan solo prohíbe el acto físico de no matar, sino que prohíbe también, se amplía a los pensamientos de enojo y a las palabras ofensivas. Toda persona que se enoja con su prójimo o que tiene una palabra ofensiva con su prójimo, el Señor dice, ha asesinado en su corazón. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver el segundo ejemplo, versículo 27. Si usted puede seguirme ahí en su Biblia. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Aquí el Señor cita el séptimo mandamiento de la ley de Moisés de forma clara, sin añadir ni quitar nada. Pero por favor, fíjense bien, fíjense muy bien que el Señor dice, habéis oído que se dijo. ¿Se dan cuenta? El Señor no simplemente está citando el séptimo mandamiento, el Señor está citando cómo los rabinos, cómo la tradición rabínica interpretaba este mandamiento. No tan solo está citando Moisés, sino que está citando la tradición. ¿Y cómo interpretaba la tradición rabínica este mandamiento? Igual que el otro. Solo estaba limitado o reducido al adulterio físico. Recuerden que la justicia de los fariseos solo se conformaba a una obediencia externa de los mandamientos. Para ellos, el no tener contacto físico con una persona ya no estaba en adulterio. Esas personas eran justas ante Dios. Todo aquel que se restringía del adulterio físico era una persona justa ante Dios. Recuerden que esta era una justicia superficial, legalista, pero desconocía lo que ocurría en el corazón. ¿Y qué va a decir nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué va a hacer nuestro Señor Jesucristo? Nos va a dar la verdadera interpretación de la ley. ¿Y qué dice? Versículo 28, lean conmigo, por favor. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. ¿En dónde? En su corazón. Jesús, como el intérprete autoritativo de la ley, no cita a ningún rabino. Él es el autor de la ley y Él es el que puede explicar la ley. Y según lo que el Señor dice, ponga mucha atención con esto, es que el adulterio comienza en el corazón. El adulterio comienza en el corazón antes de extenderse hacia los miembros, hacia el cuerpo. Y parece que muchas personas, muchos cristianos, hoy todavía no comprenden esta realidad. Para ellos el pecado es un asunto de conducta y no un asunto del corazón. Pero el Señor es muy claro. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, todo aquel que mire a una mujer, no solo se está refiriendo a una mirada accidental, el Señor se está refiriendo a aquella mirada sostenida, intencional,
que desea, que anhela aquello que le es ilícito, que está deseando sexualmente a una persona que no es su cónyuge. A eso se está refiriendo el Señor. El Señor dice que cuando ocurre esto, el pecado ya es consumado en el corazón. Amén. El Señor dice que el pecado ya es consumado antes de tener cualquier contacto físico. Así que, ¿se recuerdan la pregunta del inicio? ¿Qué contestaría el Señor si nosotros le hubiéramos preguntado eso? Todos ellos adulteraron, aunque hubiese sido con un perfil falso. Lo que es importante destacar, hermanos, es algo que a mí me sorprendió mucho, que el Señor, aparte de ampliar el séptimo mandamiento, lo conecta con el 10º, con el no codiciar. El Señor está diciendo que esta mirada proviene de un corazón que está anhelando aquello que Dios prohíbe. Codicia. Esta mirada no es involuntaria, no es accidental, es una mirada intencional, deliberada, que está deseando aquello que el Señor prohíbe. El codicioso, hermanos, es aquel que no está satisfecho con aquello que el Señor le ha dado. ¿Se dan cuenta que la codicia, hermanos, es un pecado terrible? Es una persona que se para frente al trono del Señor Todopoderoso, sabio y sublime, y le dice: yo no estoy conforme con lo que tú me has dado. Yo no estoy conforme con lo que tú, Dios, me has dado. Yo merezco otra cosa, yo merezco eso. Eso es una persona que codicia. Cuando alguien mira a otra persona, hermanos, que no sea su cónyuge, le está diciendo al Señor: te equivocaste, yo merezco otra cosa. Y eso, hermanos, el Señor lo considera adulterio y codicia, aunque haya ocurrido en el corazón. Y seguramente alguien se puede estar preguntando: ya, pero hermano, usted seguramente va a estar de acuerdo conmigo que este adulterio del corazón es menos grave que el adulterio físico. Bueno, eso lo pensaría un fariseo. Y si tú estás pensando eso, te felicito. O no te felicito, la verdad. Estás pensando como fariseo. El adulterio físico y el adulterio del corazón son igualmente graves ante los ojos del Señor. Tienen consecuencias diferentes, pero son igualmente graves. Claro, el que adultera físicamente puede enfrentar y tiene el gran riesgo de enfrentar una enfermedad de transmisión sexual, y el que adultera en el corazón no. Pero ambas son igualmente graves ante los ojos del Señor. Hermanos, aquí la enseñanza es clara. El adulterio comienza en el corazón antes de llegar al cuerpo. El corazón humano produce transgresión sin ni siquiera tener contacto físico. El problema, hermano, no está en nuestro cuerpo, en nuestros ojos, manos o pies. El problema es nuestro corazón pecaminoso, que utiliza los ojos, las manos y los pies como instrumentos de pecado. Amén. El adulterio, hermanos, es un pecado que nace en el corazón, un corazón que adultera en pensamientos, en deseos, en imaginación. Eso es adulterio según nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, esto es realmente impresionante, realmente impresionante. El Señor toma la ley, la interpreta verdaderamente y eleva el estándar de la ley. Los fariseos tenían un estándar muy bajo de la ley. ¿Y saben qué hacían con eso? Tenían un estándar muy bajo de la santidad de Dios. Pero el Señor dice: este es el estándar. Empieza en el corazón. Esa ley requiere una pureza radical. El estándar de la ley requiere una pureza radical, porque nuestro Dios es santo, santo,
santo. Amén. Hermanos, no podemos escuchar esto y sentirnos bien con nosotros mismos. El Señor hoy nos está mandando a examinar nuestros corazones más allá de nuestra conducta. El Señor nos está mandando a examinar nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra imaginación. El Señor es claro, cumplir externamente este mandamiento no equivale a estar cumpliéndolo, no equivale a obediencia. El mandamiento exige pureza radical. Por favor, no se autoengañen con un autoengaño moral. La santidad exige pureza del corazón. El Señor exige que nuestros corazones sean puros. No basta con no cometer adulterio físico. Lo que debemos preguntarnos es, ¿he cometido adulterio en el corazón? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿He codiciado en algún momento algo que Dios no me ha dado? ¿A alguien que no es mi cónyuge? ¿Lo he hecho? ¿He cometido adulterio en el corazón según lo que el Señor demanda? Eso es lo que deberíamos preguntarnos el día de hoy. Y por favor, aquellos que están solteros, no lleguen a pensar, no se equivoquen por favor al creer que estamos hablando de adulterio, que esta escritura no es para ellos. No lleguen a cometer ese error. Porque algunos pueden, solteros, decir, bueno, esto está hablando de adulterio, esto no tengo nada que ver porque yo no estoy casado. Por favor, no cometas ese error. Pregúntate esto, ¿acaso porque no estás casado o casada tienes el derecho de codiciar sexualmente a otra persona? ¿Acaso porque no estás casado o casada tienes el derecho de imaginarte cosas sexuales con otra persona? ¿Acaso crees que para ti porque no estás casado esto no es pecado? No cometas ese error, no lo cometas. ¿Tú crees que el Señor va a pasar por alto un pecado sexual ilícito en tu corazón porque tú no estás casado? Hermano, no cometas ese error. No cometas ese error. El estándar de Dios, el estándar moral de Dios exige pureza perfecta. Pero hermanos, atentos todos. El Señor no está explicando este mandamiento para aplastarnos o avergonzarnos. El Señor no está explicando el estándar para que nosotros de alguna forma lleguemos a pensar que lo podemos cumplir. No. El Señor está explicando el estándar para atraer a las personas a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, todo el Sermón del Monte es un camino hacia Jesucristo. El Señor nos muestra el estándar para que corramos hacia Él para salvación. Esta enseñanza nos deja sin excusa, nos declara culpables, nos hace sentir que estamos bajo la ira de Dios. Nos hace entender que no podemos cumplir con esto, pero al mismo tiempo nos hace correr hacia Cristo y a la gracia de Dios para salvación. Amén. La ley, hermanos, nos conduce a Cristo. Nos conduce desesperadamente a Cristo y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, un cumplimiento radical. Y si usted se ha dado cuenta, yo no di versículo para este encabezado. ¿Se dieron cuenta? Es porque está implícito en todo el Sermón del Monte, versículo 17. La ley, hermanos, refleja el carácter justo y santo de Dios. Exige obediencia perfecta. Y nadie podía jamás tener justicia, pureza por sí mismo, por su corazón pecaminoso. La ley, para cumplirla, exige que la persona sea o tenga amor hacia Dios y hacia el prójimo. Pero el hombre natural, por su naturaleza caída, no ama ni a Dios, ni ama a su prójimo. Por eso, hermanos, que la ley jamás justificó a nadie. La ley jamás justificó a nadie.
solo nos acusaba de pecado y nos condenaba, porque ningún hombre podía cumplir la ley, hasta que un pequeño bebé nació en Belén de Judea, y su nombre era Jesucristo. Y con su vida, la ley por primera vez comenzó a ser cumplida. Con su vida, con la vida de Cristo, la ley comenzó a ser cumplida por primera vez. Las Escrituras dicen que mientras nuestro Señor Jesús crecía, no tan solo lo hacía en estatura, sino que también crecía en sabiduría y en la gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Que cuando llegó el momento de iniciar su ministerio terrenal, fue a ser bautizado por Juan el Bautista. Y por supuesto el profeta dijo, no. Pero ¿qué le contesta el Señor? Conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. En aquel momento, este hombre era tan puro, tan santo, que en aquel momento, saliendo de las aguas, vino el Espíritu Santo y posó sobre él. Y una voz testificó del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en él me deleito. Él cumple la ley, él me obedece perfectamente. Él me da gloria a mí. El Hijo perfecto de Dios, el Hijo eterno de Dios, con su obediencia perfecta, vino a encarnarse para cumplir la ley en favor de su pueblo. Vino a cumplir el 7º mandamiento por nosotros, que no podíamos cumplirlo. Él vino a cumplir la ley por nosotros. Ya el Antiguo Testamento anunciaba de su pureza. El Antiguo Testamento ya hablaba de él. Y lo hablaba a través de la persona de José, hijo de Jacob, que cuando fue tentado por la esposa de Potifar, él dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ya muy tenue se estaba mostrando la pureza, la santidad, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo en la vida de José, sino que en la vida de Job. En la vida de Job también se nos está anunciando la pureza de Jesucristo. Cuando Job dijo, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues haría yo de mirar a una virgen? Y hermanos, el Antiguo Testamento nos hablaba de Cristo ya desde muchas formas. Ya se nos anunciaba a Cristo cuando se nos hacía ver la necesidad de un mejor rey que el rey David. La Escritura nos dice, necesitamos un rey mejor que David. David era poderoso en batalla, poderoso frente a sus enemigos, pero era muy débil ante los deseos sexuales. Y mientras David, quebrado en el Salmo 51, llora ante Dios y le dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, el vástago de David, el rey prometido David, el rey eterno, antes de ser entregado en la cruz, decía, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Mientras un rey caía en pecado, el otro rey glorificaba a Dios con su caminar, con su mirada, con sus pensamientos, cuando dormía, cuando se levantaba, cuando hablaba y cuando callaba. Cristo, nuestro Rey, eterno, en toda su pureza, en toda su majestad. Hermanos, incluso ya se nos anunciaba la fidelidad de Cristo en la persona del profeta Oseas. El profeta Oseas, quien amaba a una mujer que era adúltera, no la rechazó. No fue por otra mujer, sino que a pesar del adulterio de su mujer, amó y redimió a su mujer. Así nuestro Señor Jesucristo, que a pesar del adulterio de su esposa, la iglesia, la amó, no buscó otra esposa, sino que la amó hasta el final, entregando su vida en una cruz por amor a ella.
Es por eso, hermanos, que su vida terrenal, el Nuevo Testamento, habla de un hombre perfecto, íntegro, santo, puro. El autor de Hebreos, fíjense lo que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no cometió pecado. Seguramente Cristo fue tentado en esta área, pero Él jamás pecó, porque su corazón era radicalmente puro, santo. No hubo en Él jamás ni un atismo, ni un deseo, ni un pensamiento desordenado, ilícito. Los evangelios cuentan que contraculturalmente Él se relacionó con muchas mujeres, pero siempre de forma pura, santa y redentora. Él fue el único hombre que jamás miró a la mujer como un objeto, sino que las protegió, les dio dignidad, las honró y murió por ellas. Desde la mujer samaritana en Juan 4, a la mujer adúltera en Juan 8, sus amadas María y Marta en Lucas 10, hasta la mujer que unge sus pies en Lucas 7. Ninguna vez Él se mostró pecaminoso, sino que íntegro, puro, santo. En Juan 8:46 el Señor les dice a las personas: ¿quién de vosotros me puede redarguir de pecado? Nadie dijo nada, porque Él era santo. Nadie tenía ni siquiera algo que decirle a Él. Hermanos, la radicalidad del mandamiento exigía, requería una santidad, una pureza radical, un cumplimiento radical. Y ese hombre fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo cumplió el mandamiento de no adulterar por nosotros, en favor de nosotros. Él jamás pecó en pensamiento, en deseos, ni en miradas. Hermanos, Él reveló el verdadero estándar de la ley, no porque lo conociera intelectualmente, sino porque Él lo vivía. Era su forma de vida. Él obedeció la ley como nuestro representante. Él fue nuestro esposo fiel, que a pesar de nuestra infidelidad, Él se mantuvo fiel al pacto que había hecho con Dios. Hermanos, esta es la buena noticia del Evangelio. Cristo cumple la ley por nosotros. Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Siempre fue tan puro, tan santo, que Él era el Cordero sin mancha que prometía Isaías 53, que murió por cada vez que cada uno de nosotros cometió adulterio en su corazón. El Cordero sin mancha murió por nuestros pecados cada vez que nosotros rompimos el séptimo mandamiento. El salmista por eso pregunta en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Contesta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios para salvación. Este salmo se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y asciende al cielo para recibir la gloria del cielo y para recibir como recompensa la justicia para bendecir a su pueblo, en favor de su pueblo. Y Juan agrega algo hermoso, hermanos. Juan nos dice que Cristo oró al Padre. ¿Para qué? Para que una vez nosotros salvos recibiéramos el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Cristo y la gracia de Cristo cubriéndonos. Ahora con eso el Señor nos ha dado un corazón nuevo. Ezequiel 36. Que ahora quiere obedecer la ley. Cristo murió por nosotros y nos ha dado su Espíritu. Antes, hermanos, éramos esclavos del pecado. El pecado en nuestro cuerpo utilizaba la ley
para desarrollarse y para matarnos cada vez más. El pecado miraba al séptimo mandamiento y decía, no adulterar, y provocaba en nosotros todo tipo de adulterio. Pero Cristo nos vino a liberar de la esclavitud de la ley y del pecado. Romanos 6 y 7. Cristo te hizo libre de la esclavitud al pecado. Y yo necesito que tú entiendas esto. Eres libre. Si tú has puesto tu fe en Cristo, si tú has puesto tu fe en Cristo, por su obra y por su sacrificio, tú eres libre de la esclavitud del pecado. Eres libre del adulterio y de cualquier otro pecado. Eres libre. Necesitas entender esto. Cristo te hizo libre de la esclavitud del pecado. Él ya no te gobierna. Ahora eres siervo, pero de la justicia. Así que cuando vengan pensamientos insanos, oscuros, impuros, repítate a ti mismo lo que dice Romanos 6, 11. Estoy muerto al pecado. Y ahora vivo para Dios en Cristo Jesús. Ya no eres esclavo del pecado. Ya no lo eres. El Espíritu del Señor ahora está produciendo en ti toda virtud de Cristo. Obediencia, fidelidad, amor hacia Dios y hacia los hombres. Esto es necesario entenderlos, hermanos. Y Cristo además nos da una gracia para perseverar en la santidad. Algunas personas dicen, ¿sabes qué? Sí, soy salvo, pero sigo pecando. Sigo cometiendo el mismo error. ¿Sabes cómo yo me di cuenta que era salvo? Porque cometía un pecado una y otra vez. Tropezaba con la misma piedra una y otra vez. Hasta que me di cuenta que cometí ese error por costumbre. Pero ya ese pecado había desaparecido en mi corazón. Ya no tenía el poder de gobernarme, pero solo pecaba por costumbre. ¿Has visto una persona que ha permanecido 2 o 3 meses con un yeso? Sácale el yeso, va a estar así todo el día. ¡Hey, no tienes yeso! ¡Oh, sí, puedo mover! Y lo mismo pasa contigo, por eso pecas y pecas. Eres libre del pecado, solamente que debes disciplinarte en santidad. Así que no te pierdas el tercer punto. No te pierdas el tercer punto. Cristo ha explicado la ley. Cristo ha explicado el verdadero estándar de la ley. Cristo nos ha dirigido hacia Él. Cristo nos dice, ya te he liberado del pecado. Has sido lleno del Espíritu Santo. Ahora quieres obedecer la ley. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Vamos con nuestro tercer encabezado. Guerra radical. Guerra radical. Eso tienes que hacer. Guerra radical. Hermanos, una vez salvos, una vez con la gracia de Dios, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados reposando sobre la gracia? No, lo que el Señor busca ahora es que nosotros vivamos en una guerra radical contra nuestro pecado. Amén. Es por eso que el Señor dice en el versículo 29 y 30, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtatela y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Hermanos, estas palabras no deben malentenderse ni tampoco deben tomarse a la ligera. Lo que el Señor le estaba diciendo a los fariseos era que necesitaban un nuevo corazón. Recuerden que el Señor ha venido diciendo que el pecado no es un asunto de las extremidades, sino que es un asunto del corazón. Por lo tanto, cuando el Señor dice 29 y 30, si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. Y los fariseos, pero Señor, si has hablado del corazón. Bueno, ¿qué entonces necesitas? Un nuevo corazón. Necesitas arrepentirte. Pero ustedes se preguntan ahora, ¿y yo que he nacido de nuevo? ¿Cómo debo interpretar estas palabras del Señor? ¿Acaso me debo cortar la mano y los ojos?
No, el Señor ya ha sido mutilado en su cuerpo por nuestros pecados. No necesitamos cortarnos la mano y sacarnos los ojos. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que el Señor está diciendo es que ahora nosotros debemos ser radicales en nuestra lucha contra el pecado. Pero radicales, hermanos. El Señor está diciendo que si una cosa te lleva a pecar, es una trampa, puede ser una piedra de tropiezo, puede ser un obstáculo moral en tu camino. Si algo te puede incitar al pecado o te está llevando a pecar, córtalo y sácalo de ti. Eso está diciendo el Señor. Si algo te lleva a pecar o te puede llevar a pecar, sácalo, córtalo, sácalo de ti. Amén. Hermanos, pero nosotros somos tan ingenuos, tan torpes, tan descuidados en nuestra guerra por la santificación. Tan torpes, ingenuos. Muchos cristianos creen que el pecado es como un animal salvaje que pueden domesticar. Un animal salvaje que pueden dejar en su casa domesticado y que bajo ciertas circunstancias este animal salvaje se va a quedar ahí sin hacer nada, subordinado, sumiso. ¿Han visto un animal salvaje atacando a sus dueños? ¿Han visto? ¿En la tele? Igual es el pecado, hermanos. Igual. El pecado es un animal salvaje que al más mínimo intento o descuido te va a querer devorar. Hermanos, al pecado no se domestica. El pecado se asesina. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros somos tan ingenuos, tontos. Ingenuos. No entendemos que estamos bajo ataque. Hermano, hay cristianos que no entienden que están en una guerra espiritual. No entienden. Algunas cosas son tan evidentes y no te das cuenta. ¿Qué quieres, que el Señor te coloque un letrero que diga, ¡hey, cuidado, pecado! ¿Qué buscas? Eres tan ingenuo. Ante un anzuelo vas a picar inmediatamente. Nosotros conversamos de repente con mi esposa y decimos, esa circunstancia te va a llevar a pecar. Mira, y no logra verla, y la comentamos y es como si no lograra ver. Hermanos, y no estoy diciendo que vas a perder tu salvación, porque el Señor ya pagó por ella en la cruz. Lo que sí va a ocurrir es que tú vas a tener que enfrentar las consecuencias de tu pecado. En esta vida, tú vas a tener que enfrentar las consecuencias de tu pecado. Divorcio, tú vas a tener que enfrentar ese divorcio. Tu ruptura familiar, tus hijos en depresión, en drogodependencia, tú vas a tener que enfrentar eso por tu adulterio. Enfermedades de transmisión sexual, eso es una realidad. Hemos visto mujeres enterarse en el hospital que tienen VIH. No participar de la cena del Señor porque has sido excomulgado. Esas consecuencias las vas a tener que enfrentar tú. Sí, Cristo va a estar contigo. Y el Señor te va a dar gracia para soportarlas, sí. El Señor no te va a abandonar jamás. Quizás todos te puedan abandonar. El Señor no lo va a hacer jamás, pero de que te va a doler, te va a doler. De que vas a sufrir, vas a sufrir. El Señor va a estar contigo, pero te va a doler. Hermanos, por eso el pecado remanente requiere acciones decisivas y drásticas. No de forma blanda o progresiva, de a poquitito me voy con esto. Drástico, resolutivo, radical. Había un chico que se le dijo que veía imágenes impuras en su celular y se le dijo, utiliza un celular más básico, que reciba llamadas y que mande mensajes de WhatsApp. ¿Y cómo voy a recibir los mails? ¿Cómo voy a recibir los mails? Más vale que te sientes 3 veces al día a revisar tu correo electrónico a que este aparato maldito te esté llevando a pecar contra el Señor. Radical.
Pero realmente los cristianos no estamos dispuestos a abandonar libertades, comodidades, por mortificar nuestro pecado. ¿Te dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que el Señor, en la ilustración que ocupa, es ojo derecho y mano derecha? El Señor dice, esos órganos son tremendamente funcionales, pero si te llevan a pecar, córtalos. Sé radical. Te va a costar, por supuesto, algo. Vas a tener que renunciar a algo, pero córtalo. Córtalo. El pecado necesita ser tratado con seriedad, con radicalidad, con renuncias concretas. El otro día escuchaba a un pastor famoso que hablaba de una integrante de su congregación y ella estaba teniendo atracción por un compañero de trabajo. ¿Y saben lo que hizo ella? Renunció al trabajo. Ojo derecho fuera, mano derecho fuera, radical, radical. Pero muchos cristianos frente al peligro, frente a la amenaza, caen completamente en sus seducciones. Y algunas personas pueden decir, sí, esto es un asunto del corazón, mejor salimos del mundo. No. El Señor no está pidiéndonos que salgamos del mundo. El Señor está pidiéndonos que no nos contaminemos nuestro corazón viendo cosas. Radical. Cierra redes sociales, cambia de rubro, cambia de trabajo, cambia tu celular a uno más básico. Cambia tus hábitos. No estés solo en ciertas circunstancias. Elimina todo aquello que pueda entrar por tu ojo y contaminar tu corazón. Hay un pastor, el mismo pastor de hecho, dice, yo no voy a la playa. Ese pastor dice, yo no voy a la playa. Un hombre que se sentó a ver cómo tenía que extirpar aquello que le hacía pecar. Él dice, yo no voy a la playa. Ojo, él no está diciendo, los cristianos no tienen que ir a la playa. Él no está diciendo eso. Él está diciendo, yo no voy a la playa. Una persona seria que se ha sentado a entender que debe cortar ciertas libertades, comodidades, para ser obediente al Señor. Borra algunas aplicaciones, bloquea algunos sitios, utiliza filtros con contraseña que no controles tú, cambia tus hábitos. No mires de forma descuidada, no mires películas, series o televisión con alto contenido erótico. No lo hagas. Si eso te lleva a pecar, no lo hagas. Elimina todo aquello que pueda contaminar o llevar a cabo el pecado. El pecado te va a hacer que corras rápido a concretarlo. Pero cuando vayas rápido a concretarlo, utiliza los medios de gracia. Anda a la oración, a la lectura de la palabra. ¿Tú crees que tú leyendo todos los días las Escrituras, meditándolas, vas a pecar? ¿Vas a caer en ese pecado? Utiliza la rendición de cuentas con hombres maduros en la fe. Disciplínate en la piedad, como decía Pablo. Disciplínate en la piedad. Esa es una persona seria, madura en la fe. Hermanos, aquellos que realmente han entendido y madurado en su fe, no se descansan en la gracia. No quedan ahí descansando en la gracia esperando que el Señor los venga a glorificar. No, ellos se disciplinan en la santificación. Hermanos, la gracia no anula la lucha. La gracia de Dios no anula la lucha, la hace posible. La gracia de Dios no anula la lucha, la hace posible. Así que si tienes que renunciar a privilegios, libertades, comodidades, hábitos, córtalos, elimínalos, sé radical. El Señor hoy te llama a preguntarte lo siguiente: ¿qué debo, Señor, quitar de mi corazón, de mi vida, para darte gloria? ¿Qué libertad, qué comodidad tengo que quitar de mi vida para darte gloria? Visualiza aquello que puede llevarte, inclusive en lo más mínimo, a pecar. Córtalo, sácalo. ¿Seguirás haciendo aquello por lo cual Cristo tuvo que morir por ti?
¿Seguirás cayendo en el séptimo mandamiento todas las veces o vas a comenzar a disciplinarte? ¿Seguirás reposando en la gracia, durmiendo, o te vas a comenzar a esforzar en la gracia de Dios? Esa es la pregunta que hoy debes hacerte. Hermanos, Cristo nos enseña que el pecado sexual es una corrupción del corazón que debe ser tratada con radicalidad santa. Esto no es un juego, hermanos. Esto no es un juego. Esto tiene consecuencias eternas. Amén. Ore un momento al Señor ahí en su lugar.